Hola, soy Hayden, papá de Antonieta. Yo soy Miguel, papá de Berú. Y Juan, papá de Benjamín, pero tenemos a... Roberto, papá de Adrián. Y ¡Esa! esto es un nuevo episodio de Admite Papá. Roberto, bienvenido. Bienvenido, Bueno, ¿Cómo Roberto. están, chicos? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, disfrutando del buen clima en Irlanda, que Ay, qué bueno. no es el muy ¿Está qué? común, ¿Haciendo pero calor? mira, sí. Es que Ah, aquí es mira, qué raro. Yo bien. creo que es por la humedad y porque estamos muy al norte, Ya. pero aquí cuando te dice 22, 23 grados de temperatura, la sensación en realidad es mayor. O sea, llega, o sea, se siente como si estuviese 28, 30 grados. Yo creo que es wow. una combinación Oh, ya. entre humedad y que estamos muy al norte, entonces como que los rayos del sol, no sé, son como más, queman un poquito más. Roberto, Es raro. cuéntanos un poquito qué haces tú, quién eres, dónde estás. Bueno, ya sabemos que estás Ah, en... claro, sí, para ubicar a la gente en tiempo y Bueno, espacio. yo estudié con Hayden y con Juan en la universidad, nos grabamos juntos en la universidad, pero yo me mudé, en vez de irme a Chile, me fui al otro lado del mundo, me fui al norte del Atlántico, a Dublín, Irlanda. Estoy aquí desde el 2013. Wow. Eh, Wow. Llegué en Halloween, el día de Halloween llegué, entonces todos los Halloween es nuestro Irish birthday y, Ok. y ya voy para 12 años. Este Halloween cumplo 12 años aquí. Wow. Miércoles. ¿Cómo? ¿Pero eres todavía residente o ya eres nacional? O sea, o eso no Mi, aplica ahí. mi esposa, mi esposa, la mamá de Adrián, ya es irlandesa y Ah, Adrián ok, es irlandés. ok. Yo no, porque por mi papá, yo soy español. Ah, Y claro. como tengo el pasaporte español, la nacionalidad española, no he visto la necesidad Claro. Claro, de no. hacer los trámites. Tienes un Claro. pasaporte poderoso, entonces no es Igual esta cuestión necesario. del Sí, ¿sabes? Brexit y nada de eso te afecta. Bueno, me afecta para ir a Reino Unido, pues, a Ah, ya. Inglaterra, pero Ah, verdad Irlanda, que Irlanda no. Me no, confundo. Sí, no, no, Me Irlanda no. sigue confundo. Sí, sí, siendo Irlanda es un país miembro. aparte. Y no digas Eh, eso en un bar aquí en irlandés, en un pop irlandés, porque a lo mejor no sale. Roberto, ¿qué tal Irlanda, Dublín, pues específicamente, te ha parecido en tu etapa de papá para criar un niño y A mí me todo? gusta mucho. Irlanda, de verdad que si no fuese porque somos papás, a lo mejor la idea de irnos de Irlanda tendría más peso, pero como papás, Irlanda es un lugar, es bastante chévere. Las escuelas son de muy buena calidad, eh, los profesores, los profesores son bastante profesionales, pero también la calidad humana en general Mm, es bastante importante, ¿sabes? El irlandés, a pesar de que es un país muy frío, es bastante familiar, es Sí, bastante... Claro. eh, sí, o sea, aquí, mira, es un país que es muy tradicional en algunas cosas. Todavía hay mucha religión, por ejemplo, hay mucha gente muy creyente, pero a Que la son vez, profundamente católicos, ¿no? Creo que es claro, el. claro, y eso es en parte de las razones por las cuales la guerra de independencia con el Reino Unido fue tan difícil, porque el irlandés es católico y el británico ah, es protestante. Claro. Entonces todos los problemas de Troubles, que eran los problemas que había con el IRA en Irlanda del Norte en los 70, 80, era ah, por eso, porque Irlanda del Norte sigue siendo el Reino Unido, es un cacho de la isla. Irlanda es una isla mediana grande y el cacho al noreste es Irlanda del Norte, no es la República, sino Irlanda del Norte, y eso forma parte del Reino Unido con Gales, Escocia e Inglaterra. y ahí es Y que estaba confundido. en ese lugar son protestantes, pero hay mucha gente irlandesa que es Mm, católica. Y en los 70 80 bueno, eso fue lo que originó todos esos problemas
casi guerra civil Wow. entonces, claro, pero lo que les iba a decir es que por lo menos del lado de la República, yo creo que en Irlanda del Norte también, a pesar de que todavía se siente que hay muchos espacios muy tradicionales, por ejemplo, fue el primer país europeo que votó a favor del matrimonio gay por elección. O sea, no fue algo que se decidió en el Congreso a puerta cerrada. No. Lo sometieron a sufragio y se votó por eso. Y es un país que, por ejemplo, también, o sea, es bastante en avanzada en ese aspecto, Okay. a pesar de Ya. que para muchas cosas también es muy religioso. Entonces, se Hay siente... cierto progresismo. Sí. Se Ya. parece bastante a mí. No por el lado religioso, pero por el otro lado sí lo siento. Tanto mi esposa como yo nos sentimos bastante cómodos. Ahora, quizás el reto es, porque ya Adrián tiene 3 años y medio y hay que irlo pensando, yo creo que para septiembre del año que viene ya va a entrar en el colegio, por lo menos como lo tienen aquí estructurado, todo el tema de la educación. Yo creo que el 70 y tanto % son escuelas religiosas. A pesar de que son escuelas religiosas, son bastante abiertas, pero bueno, nosotros en la casa no somos religiosos, entonces estamos ahí. Luego el otro porcentaje son escuelas que se llaman Educate Together. Y Educate Together son completamente laicas. Entonces nacen como para darle cabida o recibir a personas de otras religiones, de otras razas, de otras creencias, de otros... Y bueno, poco a poco ya cada vez son más. Ahora, yo creo que hoy por hoy, de cada 2 escuelas nuevas que se abren aquí en Irlanda, una es Educate Together y otra es Qué religión. Ah, mira, pero eso está bueno. Sí. Entonces, bueno, Pero es que tenemos... también hay igual colegios como British, colegios franceses y ese tipo de cosas también. Sí, bueno, Ya. el colegio alemán es un colegio que está bastante Exacto. bien rankeado, pero está al sur. Yo vivo al norte de Ya. Dublín y eso está al sur. Serían como, no sé, media hora, 40 minutos en Uy, carro. no. Entonces, no sé. Ya, en Pero, media pero hora, sí, 40 hay minutos colegios atraviesas franceses la isla. también. ¿Cómo? En media hora, 40 minutos atraviesas la isla. No, la ciudad. Ah, yo dije, esto es Margarita, esto no es Irlanda. Oye, sería lindo que fuese Margarita, la verdad. Ay, Bueno, sí. hoy el día está como para no quejarse, ¿no? Claro. Pero sería lindo. No, la isla tú de este a oeste haces como unas 4 horas y media, 5. Y de norte a sur harás como unas 7 horas, 8 o 7 horas. Ah, un paseo. Sí, está chévere. Mira, No, Irlanda es muy bonita. O sea, es raro. Mira, tú entras aquí a una iglesia, las iglesias son muy bonitas, pero no son ostentosas, ¿no? Ya. Los interiores están frisados, entonces lo que tienen son los santos. O sea, si vas a Italia, por ejemplo, es como bastante barroco, ¿no? Hay Claro. como mucho detalle, es impresionante la cantidad de cosas que ves. Aquí no. Aquí es como más parco todo. Bueno, la naturaleza es también así. O sea, no es una cosa que te impresiona por lo magnánimo, sino por lo bonito en la sutileza, ¿sabes? O sea, las praderas verdes, y son praderas verdes, o sea, aquí no hay grandes montañas, no hay grandes ríos, el mar es quizás los riscos que están al oeste son más o menos famosos, pero no hay nada así que tú digas, wow, qué impresionante. Es más bien todo es muy sutil, es muy... Y bueno, ahí es donde está la belleza de Irlanda. ¿Cómo sientes que eso digamos, lo recibe no diría afecta, pero sí como eso lo vive Adrián? O sea, considerando que tú creciste en un paisaje completamente Sí, diferente. sí, mucho más Claro. urbano, ¿no? Mucho más la jungla de concreto. Aquí no. Claro. Yo creo que en este momento lo que más creo que afecta, ¿no? Bueno, afecta no es la palabra, pues, pero condiciona o Eso, la como... experiencia a la que está más sometida Adriana en este momento es el contacto con la naturaleza. O sea, Dublín, sobre todo, y Irlanda en general, pero Dublín hay como mucho
mucho afán por espacios verdes. Mm. Entonces es muy, cada 3 cuadras hay un parque y el parque es grande y tiene eso, son jardines verdes y unas praderas y unos espacios gigantes. Entonces, él es algo que ahora asume como algo normal, entiendo yo, Claro. que quiero creer. Para él, el contacto con la naturaleza o estar en espacios que son que parecen vírgenes casi, Mm. es algo que por lo menos yo no, con lo que no me enfrenté. O sea, más allá del Ávila y ir a Higuerote y tal, Claro. más allá de eso, era todo bastante ciudad, ¿no? Sí. Caracas es una ciudad grande, Dublín no. Dublín es un pueblo grande, pero ciudad, bueno, a lo mejor una ciudad pequeñita. Pero sí, yo creo que el tema de la naturaleza aquí es está muy presente, Clave, muy ¿no? presente. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y que Mira, cualquier parque es impresionante, o sea, cualquier parque no solo es que es bonito, sino que tiene recoveco y tiene los árboles estos grandes, entonces hay casitas como de hadas, hacen como unas puerticas de madera y los esconden en los árboles y ve. Entonces parte Qué del juego del ir divertido. al parque es ir viendo dónde están las puertas de las hadas. Y claro, los niños a esa edad creen que ahí viven hadas, pues, y Sí. que hay duendecitos caminando por ahí. Entonces hay mucho esa mitología también irlandesa. Y eso es algo súper bonito Mira, y a Adrián le encanta eso. uno no se da, bueno, yo quiero que Santiago también hace un intento bastante bueno de los parques. A mí siempre sí, me ha sorprendido de la cantidad de parques y el cariño que le ponen, pues. Y uno no se da cuenta lo importante que es un parque hasta que es papá. Mm. Sí. Fundamental para que los niños se conecten y a mí me sigue llamando la atención donde vivo que hicieron un parque de arena, la municipalidad, y la gente deja juguetes para que los niños jueguen. Ah, Entonces tú vas allá y, sabes, tienes juguetes casi nuevos. Claro, se daña muy rápido, pero eso crea como una comunidad muy importante y como papá, eso me parece genial. sí, es como una política que al menos todas las municipalidades, y yo creo que viene también desde el Estado, como que tener estos espacios verdes y de preservar también espacios donde la gente pueda de alguna manera conectarse, los niños puedan jugar, porque yo creo que eso es relevante, cosa que por lo menos no veíamos en Venezuela, o sea, como que eso, pero creo que tiene que ver más con un tema cultural en ese sentido y del valor agregado que entrega. También por un tema de viviendas, o sea, el tema como con toda la construcción urbanística acá, sí o sí juega mucho el tema de los espacios recreativos y eso siempre tiene que estar en cualquier proyecto habitacional que se haga, por lo menos en este país. Entonces creo que es parte también como de una política de Estado que baja a todo el sector privado para que entiendan que hay que crear espacios donde la gente pueda vivir, pueda disfrutar. Hay como otro concepto en términos de lo sí. que es vivir la vida o vivir en comunidad. Entonces eso está interesante. Aquí hay algo que yo todavía no me acostumbro porque me parece raro, pero lo agradezco, que es que hay espacios que yo no sé si es que hay algún tipo de normativa para no saturar las áreas urbanas, Claro. pero incluso en el centro de la ciudad hay espacios donde no es un parque, pero no hay nada construido. Entonces es una grama con unos Ya. arbolitos. No es un parque, o sea, no tiene nombre, tú lo buscas en Google Maps y no te dice parque, no sé qué. No. Es simplemente que es un área verde, Sí. está ahí. Y a medida que te vas alejando del centro de la ciudad, esas áreas verdes son cada vez más y más grandes. No hay, o sea, a mí me choca porque, bueno, vengo de Caracas de nuevo y es como no va a haber nada construido acá, pero no, o sea, y hay mucho de eso. Claro, Entonces, espacio como para hacer picnic, como para jugar sí, una pelota, Claro. como para sí. estar ahí. O Porque, Sí, pasear para el pasar el perro. tiempo. claro, Exacto, claro. Y, Mira, y y haciendo como un recap de lo que ha sido este viaje que has tenido a lo largo de estos 12 años en Irlanda, obviamente dentro de 12 años hay un hito importante que es el ser papá, ¿no? De Adrián. ¿Cómo llega esa idea de ser papá en un país donde no es tu idioma, por lo menos nativo, y donde técnicamente para uno como migrante representa como todo un desafío, ¿no? Cómo fue plantearse, no solamente desde tu mirada, sino también desde la mirada con Belly, tu esposa?
esa idea de ser papás en este país, entendiendo que además están solos porque, o sea, no hay familiar por lo menos cercano que les pueda echar una mano. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo tenía claro que yo quería ser papá. O sea, yo quería ser papá incluso antes de conocer a Beledy. No tenía claro el cuándo, ni el cómo, ni el dónde, ni nada, pero a mí sí desde chamo me llamaba la atención la idea sí, de tener hijos. Hijo, hija, hijos, o sea, no tenía muy claro nada, pero La sí cantidad. tenía como el llamado, no sé, estaba en paz con la idea de, El pálpito. sí, en algún momento voy a ser papá. Entonces, en ese sentido, por mi parte, no hubo ninguna decisión que tomar más allá del cuándo. Beledy no lo tenía tan claro. Yo creo que para ella era como más importante lograr estabilidad financiera o lograr hacerse un nombre en su carrera, en la empresa en la que está. Y claro, tenía como que las prioridades un poco en otros lados. Yo también, pero bueno, yo no como que no le rehuía la idea de ser papá. Luego después cuando eres papá y te das cuenta de la diferencia, ¿sabes? La carga que tiene la mamá versus la carga que tiene el papá, un poco entiendes por qué a lo mejor el proceso de la mamá toma un poquito más de tiempo de decir, bueno, ok, toma mi cuerpo. Claro. Claro, o sea, a uno es como, ay, sí, qué chévere, pero bueno, aquí. Entonces, bueno, hubo más bien, yo creo que de parte de ella sí fue un proceso. Ella estuvo tiempo en terapia, no para esto, sino, bueno, creemos en la terapia y vamos con regularidad. Y ahí lo conversó. Y, y creo que como que en algún punto ella estuvo en paz con, ok, ahora tenemos que dar un paso hacia adelante, porque como que estábamos en ese paso en el que, bueno, a ver, nos mudamos a Irlanda y cuando llegamos Claro. acá, nosotros nos vinimos con todo el problema de Cadivi, cuando Cadivi que sí que te iba a dar el dinero, que no. Entonces, claro, a nosotros no nos dio el dinero, entonces fue más o menos una estafa y llegamos acá a sobrevivir. Entonces, Claro. como que nos costó, yo creo que nos costó mucho darnos el permiso de dejar de sobrevivir y empezar a vivir un poco. Y cuando estábamos en ese proceso de vivir, de viajar, de comer, de experimentar cosas, coño, era difícil bueno, ahora tenemos que renunciar un poco a esto para dar un paso más hacia, no sé, desarrollo como ser humano, el ser papá, tener casa, Claro, la familia. familia. Claro, como comenzar a construir el concepto de familia. Claro, entonces, bueno, yo creo que COVID de algún modo tuvo algún efecto. A nosotros nos pasó que aquí, cuando COVID pasó, aquí fue muy restrictivo el tema de la movilidad. No, bueno, como en todos lados, no, pero incluso cuando se abrieron un poco las puertas, se relajó, o sea, eso fue, me acuerdo que COVID, la segunda ola o la primera ola fue por ahí por invierno de acá. Cuando se termina invierno, por ahí sí, ya viene el buen clima. Aquí en vez de abrir todas las puertas y dijeron, bueno, pueden salir, pero nada más se pueden mover 1 kilómetro alrededor de de donde viven. Entonces era como bastante restrictivo, ¿no? Sí. Entonces a nosotros se nos acabó el contrato de alquiler en el piso donde estábamos, en el apartamento, y yo tengo un amigo de toda la vida que por coincidencia se mudó también a Irlanda, no fue nada planeado, y la familia de su esposa tenía una casita, una cabañita, una cosa mínima en la mitad de la nada, muy cerca de la playa, al sur de Irlanda. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, ¿y qué pasa si les alquilo esa propiedad a la familia a tu suegra? Y bueno, se terminó dando y nos fuimos 6 meses. Cuando cerraron otra vez la isla, porque vino otra oleada de COVID, nosotros en vez de estar en la ciudad, estábamos en el monte. Y al eso lado de cambia la playa. todo.
Y sí, fueron como pareja, fueron momentos bastante Claro. chéveres. Fueron muy, muy chéveres. Tuve la suerte de que, porque también conocimos gente que durante COVID la pasaron muy mal porque estaban encerrados con su pareja y no querían. Nosotros no, todo lo contrario. O sea, fue un momento de nos reencontramos con nosotros mismos y con la idea de pareja per se. Y yo creo que eso ayudó a decir, mira, sí, sí, vamos para allá, vamos para adelante porque ella es la mujer que quiero que sea la mamá de mis hijos y ella pensó que sí, él es el papá que quiero. Y eso coincidió también con el hecho de que estábamos buscando casa. Entonces era como, ¿sabes? La comiquita, pues, ¿no? Todos los Como que no clichés. dieron un paso, dieron todos los que necesitaban de una Claro, vez. no, sí, sí, nos Claro, fuimos de boca, sí, todo vino de golpe. sí, sí, sí. Entonces, Bueno, bueno, eso es Adrián es un importante. covidio. Yo le digo que él es un covidio. Todos los niños COVID. nacidos por COVID, y la falta de entretenimiento fuera del hogar son covidios. Claro, además. Vale la pena destacar que Belly también estudió con nosotros. Sí, 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 a mí me claro, encantaba claro. mi esposa, y es como Vele y es parte del círculo. Sí, como parte del grupo, o sea. Sí, Belly, sí, ellos, amor de universidad. Mira, sí. y entonces finalmente ya deciden ser Quedan papás, embarazados, ajá. quedan embarazados y todo lo demás. ¿Cómo fue ese proceso del embarazo, mi hermano? Bueno, a ver, ella le dio dos cosas. Fue como lo más claro. De nuevo, vivíamos en una cabaña, o sea, era una cosa muy pequeña. Entonces, claro, la cocina estaba encima del sofá del televisor y la escalera daba directo de la cocina a la habitación. O sea, era una cosa muy pequeña y a ella le dio por darle asco todo el olor a comida cruda. Wow. Entonces, claro, te podrás imaginar si vives en un sitio de 3x3, no te puede dar asco la comida. O sea, Claro. bueno, a ella le daba asco. Entonces, O sea, en verano este, pasa, pero en invierno. bueno, no, ya ahí, bueno, sí. Entonces, bueno, le daba por ahí, le dio también muchas ansias, entonces vomitaba. Lo bonito era que como vivíamos muy cerca del mar, nos íbamos a caminar al mar. Las playas aquí no son como las playas del Caribe o del sudeste asiático o tal. A lo mejor se parecerán las playas de Chile, que son, ¿sabes? Una arena infinita que se pierde en el Claro. horizonte al lado de... entonces, bueno, nosotros nos íbamos a caminar. Entonces, claro, cuando le dan ganas de vomitar, vomitaba en la arena. Y es, entonces, bueno, ese proceso, bien, eso fue, yo creo que el primer trimestre. El segundo trimestre le fue bastante bien. Ya en el segundo trimestre nos mudamos de regreso a Dublín porque estábamos en el proceso de comprar una casa y estábamos a punto de recibirla y había que hacer algunos trabajos y tal. Entonces nos vinimos para Dublín. COVID ya como que lo habíamos superado, ya teníamos las 2 vacunas, entonces eso ya no era un problema. Y, y bueno, nos pusimos en un apartamento muy pequeño también, cerca del trabajo de ella, y así ella podía ir y venir a la oficina, aunque trabajaba mucho desde casa. Sí. Y, eh, y bueno, y cuando nos dieron las llaves de la propiedad que compramos, de la casa, que es donde estoy hoy, yo empezaba a hacía muchos viajes a la casa y al apartamento y a la oficina, o sea, estaba como muy en todos lados. Wow, pero imagínate eso, o sea, en plena remodelación, más embarazado. Sí, 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 ¿Cómo se sí. gestiona todo eso? Bueno, a ver, el embarazo fue relativamente sencillo porque yo lo que hacía era que me venía en las noches y entonces a quitar papel tapiz, a quitar alfombras, me venía los fines de semana, porque estaba como, un fin de semana me acuerdo, me vine con un amigo y desmontamos los 2 closets, los 2 armarios que habían acá. Lo hice con un amigo, como, o sea, era desmontarlos y ya. No me preocupaba romper cosas, pues, o sea, era como, me da igual. Claro. Y, esa parte fue sencilla. Lo complicado fue cuando ya todo estaba abajo y ahora había que construir, ¿no? Había que Claro. hacer
hacer las paredes, los pisos, los techos, los armarios. Ahí es donde no te voy a mentir que fue un reto, porque además nosotros no tuvimos tercer trimestre del embarazo. Claro. Que son detallazos, o sea, entonces, claro. Cuando la cosa se pone complicada. Sí, Claro. ahí es cuando, sí. Claro. Porque la casa no estaba lista y de repente, adiós. Nace Adrián. Sí, bueno, eso también es una de las cosas por las cuales queríamos hablar contigo. Aquí, por cierto, yo había buscado unas estadísticas antes de entrar a hablar de esa historia que es bastante wow. El 15% dice la inteligencia artificial, según la OMS, que el De 15%... ChatGPT. Sí, bueno, no, este es Grok. ChatGPT debería promocionar este programa. Llevamos 3 episodios haciendo fuentes consultas. Sí, mira, dice que a nivel el 2020, alrededor de 15% de los nacimientos globales fueron prematuros, pero Es un montón. es mucho. Pero, bueno, primero que para los que no sepan, un bebé prematuro se le considera prematuro cuando nace antes del término, pero es que hay distintos términos. O sea, cuando se... Bueno, no, término es uno. O sea, perdón. Lo que hay es distintos antes. Distintos antes, me refiero. Claro. Claro, podría Mira. ser una semana antes, 3 meses antes. Claro, 2 que no meses es lo antes. mismo. Mira, Claro, claro, pues el desarrollo no es igual en esos distintos términos. Claro. mira, el 4.2% se considera extremadamente prematuro y son alrededor del 4.2% Que es más o menos global. exactamente en qué momento del embarazo. Antes de las 28 semanas. ¿Qué O 28 sea, eso es semanas? el quinto mes. Sí, que son 6.5, 28 semanas son 6.5 meses, por ahí. Claro. Sí. Ya. 10.4% entre 28 a 32 semanas, que son 32 semanas son alrededor de 7 meses. Y el resto, que son la mayoría, es de 32 a 37 semanas. 37 semanas son 8.5 meses. Roberto, nos estás comentando, Adrián nace, ¿en qué semana? Él nace 11 semanas antes, él nace en la semana 29. Exacto, o Ya, sea, muy En tu prematuro. ranking sería Ah. segundo, pues. Sí, el muy Es prematuro que son. extremo, pero sí es bastante pero prematuro. rayando. ¿Estaba terminando Beledi el quinto mes o estaba empezando el quinto mes? Estaba terminando, no el quinto. O sea, el No, tercer sexto. trimestre, nosotros del tercer trimestre nada más hicimos una semana. Una semana, ya, ok. O sea, 6 meses, una semana tenía. 6 meses y una semana estuvo el Exacto. niño en el horno y después dijo, no. Claro. Ya. Y ahí es la pregunta, bueno, que tú nos dices, para aquellos que no son padres, que nazca prematuro, o sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué Porque implica? O sea, ¿cuáles fueron las implicaciones de eso? A ver, sin ser un experto, ¿no? Pero el niño en el tercer trimestre es cuando está desarrollando muchos de los sistemas que forman parte de su fisiología. Entonces, el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio, el sistema auditivo, visual. Hay muchos sistemas que ganan están peso, que ganan musculatura. Claro. Claro. Hay muchas cosas que, bueno, pero sobre todo porque eso ya es casi el final, ya eso es como las últimas 2, 3 semanas que se ponen gorditos y entonces empiezan a echar, tienen grasa en el rostro, se hacen, ¿sabes? Cuando ganan más peso, ¿cómo te digo? O sea que, porque al principio, o sea, cuando está empezando el tercer trimestre, el peso es más que nada órganos y huesos y claro, músculos Claro. y tal. Y luego la grasa como tal viene ya en los últimos 2 meses, mes y medio de embarazo. Entonces, pero bueno, ese último trimestre es delicado porque por lo menos Adrián tuvo que desarrollar gran parte de esos sistemas fuera de la barriga de mamá.
Y bueno, dentro de la barriga es como el lugar indicado, el lugar ideal para que pasen todas esas cosas. Una incubadora, creo que cada vez son mejores, pero de nuevo, no es El el ambiente lugar ideal. ideal, claro, No no es es el una placenta, ambiente por ideal, supuesto. ¿no? Claro, mira, pero antes de entrar en eso, ¿por qué no nos paseas un poco por lo que fue eso? O sea, estabas remodelando y de repente te enteras. O sea, Mira, ¿cómo fue el proceso? Adrián nace en la semana 29. En la semana 27, a Beledy le da un pequeño sangrado. Beledy tiene un pequeño sangrado en la semana 27. Entonces, cuando vamos al ginecólogo, la revisan y tal, le dicen, mira, no es nada grave, o sea, esto es normal, pero eh, no te tienes que quedar con nosotros, no te tienes que quedar hospitalizada, ten descanso, no tengas mucha actividad, pero si tienes dolor, Mm, porque fue un sangrado sin dolor, pero si tienes algún tipo de dolor, vente. No lo pienses, no tienes que llamar, tú te vienes al hospital en lo que tengas algo de dolor. Entonces, bueno, pasamos esas 2 semanas, celebramos cada noche una noche más, o sea, porque bueno, ya estábamos claros que había algo ahí, o sea, entonces todas las noches me acuerdo que era como una noche, un día más, un día más, un día más. Claro. Hasta que, bueno, la noche antes de que él naciera, Beledy tenía cólicos, tenía dolores en el estómago, dolores como de una indigestión. Y eh, pasa mal a la noche y en la mañana yo le digo, bueno, o sea, como nos habían dicho, si te duele, vente. Es como, mira, vamos a ir, o sea, no perdemos nada, vamos al hospital. Yo tenía que pasar por la casa porque el electricista estaba empezando los trabajos en la casa, o sea, teníamos que hacer todo el cableado eléctrico dentro de la casa nueva y el electricista estaba en la casa. Entonces yo le dije, bueno, te dejo en el hospital tempranito, yo me voy a la casa y bueno, y si no es nada, te vas en transporte Claro. público a la casa. O sea, nosotros pensamos que era nada, una Era algo tontería. como... Entonces la dejo correcto. allí y me voy yo a la casa o sea, el hospital está en el centro del lado sur de la ciudad, pero en todo el centro, y yo vivo, o la casa estaba en el noreste de Dublín. Entonces, claro, del hospital a la casa eran como 45 minutos, una hora, por todo el tráfico, y, o sea, sí, muy mal. Entonces, pero como fue en la mañanita, la dejé como a las 7:30, 8, no fue tan grave. Aquí la ciudad se despierta o arranca como a las 9, más o menos, Ok, cuando ok. empieza el colegio y todo lo demás. Bueno, yo llego a la casa, estoy hablando con el electricista, todo bien, y Beledy me llama. No, ella me manda un mensaje, me dice, me vio la enfermera y dice que son gases. Me iba a dar de alta, pero nuestra doctora está en el hospital corrigiendo exámenes, porque es una doctora que trabaja como profesora también y estaba justamente en el edificio corrigiendo exámenes. Entonces, cuando se enteró que Beledy estaba en emergencia, le dijo, no, vale, no te preocupes que yo paso y te veo. Entonces, va a venir a ver el eco y nada, yo creo que en media hora me estoy yendo. Entonces yo, bueno, llámame o avísame en media hora cuando sepa, a ver si te voy a buscar, o sea, si atravieso la ciudad a buscarte, o si te vas en transporte público. Hasta este momento, la idea de vete de transporte público a la casa o al apartamento tenía todo el sentido. ¿Qué pasó? Que a la media hora o a los 20 minutos después me llama y me dice, Roberto, vente, me van a hacer una cesárea de emergencia. Y cuelga. Claro, esa era toda la información que yo tenía. Entonces, claro, wow, o sea, yo no sé, se está muriendo la mamá, o sea, el niño, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? O sea, yo empecé como a Como imaginarme lo hacerte una peor. película. Claro. Sí, horrible. Entonces, nada, le digo al electricista, mira, chao, me voy.
esto, bueno, no sé, le digo las últimas instrucciones, me voy, me monto en el carro y ¿qué pasa? Que yo tenía que pasar por el apartamento porque después de ese primer susto, la doctora nos dijo, tengan una maleta con ropa y cambios y estas 3 cosas y tal. Entonces, claro, eso estaba en el apartamento, ¿no? No fuimos lo suficientemente listos para tener la maleta hecha en el carro, Claro. sino que estaba en el apartamento. Y bueno, nada, me toca ir al apartamento a buscar la maleta. Yo creo que ese trayecto lo hice bastante bien. No recuerdo nada más allá de algo preocupado, pero no recuerdo gran cosa. Dices emocionalmente estabas bien. No, bloqueado. Yo creo que estaba Ok, bloqueado. ok. Estaba como en estado catatónico, ¿sabes? No sé, me dio Claro. la chiripiorca. O sea, estaba manejando, pero no Ligero reaccionaba estado a de nada. shock. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al apartamento, agarro la maleta y me monto en el carro, ahí fue que ahí sí me dio un ataque de ansiedad Claro. horrible, que no podía respirar, llanto, pero descontrolado, o sea, porque yo lo que pensaba era, en ese momento lo que pensaba era que, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero que no se muera ella, o sea, porque o sea, si me quedo con la mamá, podemos hacer otro niño, ¿sabes? Pero, no sé, yo tenía Claro, como claro. la idea, o sea, pensándolo desde ahora, es como que uno cuando es papá, bueno, tienes a la mujer embarazada, pero esa sensación física de que tienes a un niño en el estómago, uno no la tiene, ¿sabes? Es más Claro. la relación que tienes con la mamá y ayudarla a ella, pero no tienes esa sensación inminente de que si hay alguien viniendo que se está haciendo aquí. Claro, Por lo menos yo no la tenía. Entonces, claro, cuando pasa claro. esto, en mi cabeza era, sálvenla a ella, ¿sabes? Y entonces, claro, Claro. Claro. Claro, estaba mal. y probablemente a lo mejor decía, sálvenlo a él. Entonces, Claro, la perspectiva claro, es diferente seguro. porque se ven de forma distinta. Entonces, claro, cuando yo me monto en el carro, me da ese ataque de ansiedad. Yo sé que me están esperando, o sea, porque en algún momento me llegó un mensaje diciendo, te estamos esperando para entrar a quirófano, o bueno, a sala de parto. Wow. Entonces, claro, me tengo que ir, pues, y estoy manejando, estoy en ese estado horrible, llamo a mi hermano, que está en Estados Unidos, y me dice, mira, estoy entrando a una reunión, porque para él eran como las 8 de la mañana, algo así. Esto ya eran, ponte, a las 10 de la mañana, 11, algo. Entonces, de aquí, de Irlanda. Entonces, claro, él me dice, estoy entrando a la reunión de la mañana, o sea, en principio de jornada, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo no, Beli está entrando a sala de parto. Entonces, claro, él sabiendo lo que venía, dijo, dame un segundo, terminó mira, no puedo estar en esta reunión, bye. Colgó la reunión y se puso a hablar conmigo y me decía, Roberto, no puedes manejar así, o sea, estás mal, no, es peligroso, no puedes. Y yo, mira, manténme vivos, pero yo tengo que llegar al hospital, o sea, no puedo pararme aquí a calmarme, a hacer ejercicio de respiración, Claro, claro. tengo que llegar al hospital, Claro, porque distráeme, además eso no manténme se lo vivo, estaban haciendo a él, no le están diciendo a él claro, como aguántate un claro. momentito aquí que vamos a esperar que llegue Roberto Y cuando le dé la que gana de llegar. ella era la próxima Claro. para la sala de parto, pero no era una emergencia per se. O sea, era inminente, pues había que hacerlo, pero ella no estaba sangrando, no tenía una Ok, herida, no tenía ok. la cabeza del bebé fuera. Claro. Si Su cuadro llegaba no una era crítico, ambulancia, pues. claro, si llegaba una ambulancia con una mamá más crítica que ella, se nos iba a colar. Y entonces había que esperar que terminaran con ella, volvieran a limpiar la sala de parto para poder. Entonces, claro, Claro, tenía claro. que llegar. Sí. Bueno, nada, hago el trayecto, mi hermano me distrae, habla conmigo, Se tal. contiene. Llego al hospital, le doy las llaves al vigilante porque es un hospital viejo que el estacionamiento es absurdamente pequeño para lo importante que es el hospital donde estaba ella. Entonces, normalmente es que son unas colas como de 15, 20 minutos, esperar que salga un carro para tú meterte. Y yo llegué, me le colí a todo el mundo, le dije al vigilante, el hombre que no te puedes parar aquí, tú estás loco. Mira, mi esposo está entrando en emergencia, si tú quieres llévate el carro, o sea, decomísalo, mándalo a la policía, me da igual, toma las llaves, haz lo que tú quieras con ese carro y me voy. Después nada, lo paró ahí al lado. Algo que yo recuerdo mucho es que cuando yo estoy en ese proceso con el vigilante, había una capilla al lado, bueno, todavía existe, pues una capilla al lado del estacionamiento y ¿sabes? Había gente ahí porque se había muerto un niño. Y claro, Uy. eso fue otro momento Ah, oh, por Dios, o sea, nada, yo llego
me estaban esperando, me dicen la maleta, entonces, bueno, yo doy la maleta. Beledi, no sé, por su entereza, le dice a las enfermeras dónde están las cosas en la maleta. Mm. Y nada, como a los 10, 15 minutos, bueno, viene la doctora que me ve que soy, ¿sabes? Papel maché, o sea, que no valgo nada. Y me explican, mira, o sea, todo está bien, ella está bien, el bebé está bien, pero, bueno, esos dolores no eran gases, eran dolores de parto. O sea, Bele estaba teniendo contracciones. Por alguna razón, el cuerpo de Bele, o sea, está sacando el niño y el niño está saliendo, además. Está muy chiquito, no puede pasar por donde pasan los bebés, hay que hacer una cesárea. Y ya, eso es todo. Entonces, bueno, nada, yo espero, entramos a la sala de parto, toda esta preparación, yo he visto algunos de los videos que tienen ustedes de, bueno, qué expectativas tienen, no sé qué, yo como que no había llegado allí, yo no a esos cursos, normalmente aquí se hacen en el tercer trimestre, que te enseñan en el hospital, te dicen, ay, ¿quieres cortarle el cordón umbilical? Todo eso, ni idea, yo no, nada de eso, o sea, fue experiencia express. Y bueno, llegamos... A ella la sedan, lo cual, bueno, sí, o sea, ella la estaba pasando bomba, estaba haciendo chistes, estaba high, pues yo no, a mí nadie me dio nada. Me pudieron haber dado oxígeno, ¿sabes? Este oxígeno puro que te ponen y, coño, por lo menos te pone un poquito, te relaja. A mí nadie me dio nada. O sea, es que ni un poquito de whisky, o sea, nada. Entonces, bueno, tuvimos suerte porque estaba la doctora, y claro, que no le tocaba estar en el hospital en ese momento, y el que sí le tocaba estar era un doctor que, según las enfermeras, era como una eminencia en el mundo de la obstetricia en Irlanda, pues era un doctor que daba cursos en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, o sea, era una persona... Entonces, claro, ellos dos estaban haciendo ahí dupla para hacerle la cesárea a Vélez y todo salió bastante bien. Qué bueno. Yo creo que el momento en el que esa eminencia que no tenía, cuando sacan al bebé, una cosa que me impresionó mucho, cuando sacan a Adrián, que en ese momento no tenía nombre, porque es que no nos había dado chance de escoger nombre. O sea, Claro. Cuando sacan a Adrián, llora. Y yo, dentro de mi ignorancia, hubiese pensado, no va a llorar, o sea, porque no tiene con qué, ¿sabes? No, pero lloró. Lo cual, muy bien, o sea, eso fue algo que lo sorprendió a ellos también y fue como, ok, eso pinta bien. Y a él lo ponen en una mesita, chiquitico, pesó 1.4 kilos. No recuerdo cuánto midió, pero bueno, o sea, me cabía en la mano. Claro. A él lo acuestan en la mesa, lo limpian, no sé qué. Y una enfermera me dice, ven para que lo conozcas. Y entonces me acerco y me da la mano, o sea, a la enfermera me agarra la mano y pon el dedo, sí. Y yo le acerco el dedo y él con una manito mínima va y me agarra el dedito así y me lo aprieta duro. Y ahí fue que cambió todo. O sea, salimos vivos los tres de aquí. O sea, no me importa nada. O sea, es más, la mamá, llévense la drogada para la cama. Este niño, ¿sabes? Ahí fue que como que me vino todo ese sentimiento de tengo que protegerlo, ¿sabes? Esa inminencia, ese peso de la paternidad. Claro, ahí te cayó el quinto realmente, claro, que o sea, esta familia no... Claro, ya somos completa, tres. claro, ya somos claro, tres. Ya somos tres, ya somos tres. Wow. Entonces, bueno, fue muy duro porque él llega y él está en terapia intensiva, en NICU. Está ahí varias noches, ahorita no recuerdo bien las noches, eran como 3 niveles distintos. Luego, donde están los bebés recién nacidos que están más críticos, era en una que él pasó ahí 3 o 4 noches. ¿Qué pasa? Que ahí la mamá no podía estar. Lo podías visitar ya raticos, 20 minutos, media hora, y luego en la noche no podía. Entonces había como mucho desapego, ¿no? Con el bebé. Y luego pasa a otro, como
a otra etapa en la que lo mueven a él ya no es como para los estados críticos, sino, bueno, bebés que necesitan bastante atención, pero no están tan mal. Entonces, bueno, él estuvo ahí como una semana, 2 semanas. Ahí fue donde por fin dijimos, mira, se va a llamar Adrián. Y ya después se movió a donde están los bebés que tienen algún tipo de problema, ¿sabes? Que tienen la bilirrubina muy alta o que tienen algún tema respiratorio, que están respirando mal o que nacieron con el cordón umbilical amarradito y entonces hay que ver que estén bien, como eso, una sala de observación. Pero claro, Adrián estuvo en la sala de observación como 1 mes y medio, en vez de estar 4 o 5 noches, que es lo normal. Entonces, y todo esto era post-COVID, entonces no podían estar los dos papás a la vez. Lo que hacíamos era que yo dejaba a Beledy a las 7 de la mañana en el hospital, yo me iba a la casa, me trabajaba en las tardes y luego regresaba a las 7 de la noche, ella se iba a dormir al carro y yo me quedaba de 7 a 10. A las 10 cerraban las visitas y así hasta el siguiente día. Todo eso fue así desde el 19 de noviembre, que fue cuando nació él. Bueno, Beledy estuvo 3 días en el hospital. Desde el 22 de noviembre hasta el 1 de enero, que es cuando nos los dan. ¿Cómo lograron gestionar todo ese proceso, Ross? O sea, ¿cómo hicieron que esa situación como de saber que él no estaba con ustedes en casa, sino estaba en el hospital y esa idea de que, bueno, como que todos los días era un día que había que darle gracias a Dios que todo iba bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionan esos momentos en donde hay esa separación, pero es una separación que es necesaria, porque técnicamente tiene que seguir desarrollándose y hay que tener foco y atención en eso? Oye, a ver, yo creo que por lo menos esto es algo que hemos hablado él y yo, hubo varias cositas. Una fue no nos sobrecargamos de información. Eso fue algo importante. O sea, no intentamos saberlo todo y entenderlo todo y verlo todo. No. Entonces, lo que pasaba era que hay muchos pequeños pasos que tienes que ir dando. Que el niño tiene CPAP y que ya no necesita el CPAP. Que, ¿sabes? Todos esos pequeños hitos de un bebé que está en desarrollo, que se está desarrollando. Entonces, claro, cuando llegábamos ahí, aprendíamos al respecto. Entonces era como, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo hay algo que podamos hacer? ¿Cómo hacerlo? O sea, que hay que mejorar, de qué hay que estar pendiente? ¿Qué significa una respiración sana y que no? El pupú, ¿cuándo hizo pupú? ¿Hizo pupú? ¿No hizo pupú? ¿Qué significa si no ha hecho todavía? ¿Hasta qué día tiene? Pero en vez de intentar entenderlo todo de golpe, esperábamos, ok, en este momento, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Claro. Y entonces, eso nos ayudaba a que no fuese tan abrumador y no fuese todo tan cargado. Respecto a la pareja, la responsabilidad de Beledy era el bebé y por eso ella pasaba tanto tiempo en el hospital. O sea, ella asumió esa responsabilidad, no hubo nada que negociar, no lo mencionamos ni nada. Mi responsabilidad era que la casa estuviese lista para que cuando nos dieran al bebé, nosotros nos pudiéramos mudar a la casa ya remodelada. En sus roles cada uno. Claro, entonces cada quien como que, ok, esta es tu misión, dale. Y bueno, nada, hablábamos de vez en cuando no estábamos muertos del sueño, pero eso nos ayudó también como pareja, que cada quien en su espacio tuviese sus objetivos y fuesen pasando. Qué admirable. Al final, siento que mantener la cordura y mantener la calma en un momento tan crítico y donde te enfrentas a cualquier escenario. Yo creo es que difícil decir, no voy a leer sobre esto, no voy a ver qué es lo que está pasando ahora, no voy a ver cuál es el siguiente objetivo. Mira, el hospital nos dio un libro
bueno, un libro para papás con bebés prematuros. Mm. Y el libro está organizado, yo lo debo tener por ahí. Bueno, el libro está organizado en hitos. O sea, en esta semana va a pasar esto, o debería poder hacer esto, debería poder comer, debería poder hacer pupú, debería poder respirar. Entonces, claro, lo que hacíamos era que leíamos un capítulo, veíamos, o sea, cuando llegábamos al punto en el que ya ese capítulo lo habíamos cumplido, leíamos el siguiente. Nos ayudó muchísimo que Adrián fue muy sano desde el principio y muy relojito. Lo que el libro decía que iba a pasar tal semana, Cumpliendo Adrián sus iba, hitos. cumplía. Y lo cumplía. Ya. A veces la doctora nos decía, bueno, CPAP, ¿saben qué es el CPAP? No, es esta maquinita para poder respirar. Es Ujú. como una Como la una naricera. mascarilla, ajá, como una naricera, una mascarilla que le ponen y que lo ayuda a respirar porque, claro, su sistema respiratorio, uno de esos sistemas que se tiene, no está del todo desarrollado. Entonces la máquina no solamente le da oxígeno, sino que lo ayuda o sea, le empuja el aire y luego se lo saca. Entonces ahí, entonces claro, de acuerdo, claro que hubo un viernes y nos dicen, miren, el niño, o sea, Adrián, para el miércoles, ya debería respirar sin CPAP. Entonces, bueno, nos vamos a empezar a irle quitando el CPAP porque ya la semana, era eso. A partir del martes le vamos a ir quitando el CPAP un par de horas al día, cada vez más, hasta que ya pueda respirar sin CPAP. ¿Qué pasó? Que le quitaron el CPAP el martes y no se lo volvieron a poner. O sea, no le cayó el oxígeno en sangre y se mantuvo, pues. Entonces él fue muy, o cuando nos dijeron, no, va a empezar a cagar tal fecha, en algún momento, y bueno, o sea, casi que, mira, ¿cuándo es que tengo que cagar? Hoy, listo, ¿sabes? O sea, era una cosa reloj calendario. Claro. Eso nos ayudó muchísimo porque nos quitaba mucho peso de, Claro, coño, no lo hizo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? qué ¿Dónde está? angustia estar en eso. Hay algo que es muy importante que son todos los antibióticos. Claro, cuando estás en la barriguita tienes todos los antibióticos y el sistema El el que te inmune. protege de las El sistema bacterias. inmune. El sistema inmune de la mamá protege al Ujú. bebé, pero cuando está afuera, Claro. bueno, tiene que desarrollarlo él poco a poco y hay mucho antibiótico. Si tú te excedes en el antibiótico, los niños pueden quedar sordos y a veces hasta ciegos, porque el antibiótico destruye parte de, el oído Claro. interno. Claro. O puede destruir el nervio óptico, porque bueno, Mm. cree que es un bicho raro, pues. Sí, Claro. claro. Entonces, eso también era otro riesgo. Pero Los Adrián, antibióticos atacan por la razón, bacterias malignas y hasta cierto punto benignas. Y en un ser humano tan mínimo, claro, a lo mejor se está haciendo el nervio óptico y el antibiótico no sabe si eso es una bacteria o es un nervio claro, óptico, y va y lo Claro. o atacan. igual con el oído medio. Claro. Entonces, claro, eh, bueno, si ustedes ven un niño con su aparatico, no en todos los casos, pues, pero muy probablemente, si ven un niño chiquito de 4 o 5 años, que tiene su aparatico para escuchar, Ujú. ¿sabes? Que lo tiene conectado aquí al cráneo y tiene como un cablecito al oído, muy probablemente fue prematuro. Mm. Muy Mira, probablemente, Ya. Ya. muy probablemente. Wow. Y bueno, Wow. eso es una de las grandes cosas que te puede pasar. Y bueno, Adrián, por la razón que fuese, no necesitó tanto antibiótico también, ¿sabes? O sea, Adrián fue muy sano, fue bastante sano. Y bueno, y todavía, o sea, es un niño bastante sano. Y eso y, ayudó bastante a mantenernos cuerdos. y después de que nacen y que tienen que ir cumpliendo estos hitos, de alguna manera siempre mantienen como cierta referencia de qué debería estar haciendo un niño de su edad. Yo creo que O llega un no tanto. O punto, sea, te lo pregunto, por yo ejemplo, puedo, por los hitos de crecimiento que tienen, o sea, un niño a término, que a las 2 semanas, que al mes, que a los 3 meses, que no sé qué. Como que esos hitos sí, entiendo que cambian, pero, o sea, cambian porque tienen que cumplir otros hitos, pero me refiero, luego tienen que cumplirlos igual que otros niños. yo creo que
A ver, los hitos los tienen que cumplir, o sea, a qué edad empiezan a hablar, a qué edad empiezan a caminar, cuándo gatean, cuándo pueden hacer tummy time, cuándo levantan la cabeza, todas esas cosas son cosas que el niño tiene que hacer. Puede que varíe un poco porque eh, cuando eres prematuro tienes dos edades, tienes tu edad corregida y tu edad calendario. La edad calendario es cuando naciste. En este caso sería el 19 de noviembre de Adriano. Y la edad corregida es el 5 de febrero. O sea, lo estábamos esperando para que naciera el 5 de febrero. Entonces, claro, hay cosas, sobre todo cuando están pequeños, los primeros 2 años, que van a ser correspondientes a su edad corregida. Y cada vez se van a ir acercando más a su edad a su edad corregida. Y cada vez se van a ir acercando más a su edad calendario. Entonces, Adrián hoy tiene 3 años y medio. Yo creo que a medida que van creciendo, como que se empieza a mezclar todo, ¿no? Entonces, claro, yo supongo que eso va tomando su curso, ¿no? Al final como que todo se va uniendo. Entonces, él hay cosas que hace como si fuese un niño de 3 años o de 3 años y 3 meses. Y hay cosas que hace como si fuese un niño de 3 años y medio. Y hay cosas que hace como si fuese un niño de 4, ¿no? Porque hay cosas que le hacen un poquito antes, cosas que hacen un poquito después. Claro, claro. Entonces, claro, yo creo que por lo menos en mi caso, yo tuve que dejar de ver el tema de los hitos, porque entonces es compararlo a él contra una tabla. Claro. Y claro, cada niño es distinto, o sea, que él evoluciona diferente. Claro, y que él hable menos, no necesariamente es porque tiene un problema por ser prematuro, sino que, bueno, vive en una casa bilingüe y no sé, lo que sea. Sí. O bueno, yo hablé muy tarde, o sea, yo balbuceaba como hasta los, ¿qué te digo yo? No sé, hasta los 4 años, o sea, y yo y fue de un día para otro que ahora empecé a hablar. Ya algo hizo clic en mi cabeza y ahora empecé a hablar. Sí, así. Entonces yo no sé si es porque, bueno, sacó la tara por mí o si es que es porque fue prematuro. Entonces llega un punto que tienes que dejar de verlo por eso, Claro. porque si no es injusto con el niño, creo yo, con la niña. Y esa sanidad mental para ustedes como padres. Claro. Así como ahora, te dicen, no lo compares con otros niños, tampoco lo compares con una tabla que te dice exactamente, ¿sabes?, qué es lo que tiene que pasar. Bueno, ya, y una pregunta por cultura general, con esas dos fechas, ¿cuál es la fecha que hoy ustedes toman? ¿La de febrero o la de noviembre? La de noviembre, ¿no? Noviembre. Noviembre es la que se mantiene. Y ya, en papeles, o sea, legalmente él nace en noviembre, o sea, Él nace en noviembre. al colegio va a entrar por su edad de noviembre, no por su edad de febrero. O sea, a efectos prácticos y legales, él es un niño que nació el 19 de noviembre. Mira, ¿cómo se siente ya esa primera noche bueno, no sé si me estoy adelantando, si alguno de ustedes quiere preguntar, pero ¿cómo se siente esa primera noche ya en la casa después de que salen o el día que les den? Por cierto, ¿de qué tal? Porque, bueno, yo todavía estoy demasiado en shock del tamaño que tú dices que te cabía en la mano. Cuando sale, Sí. ¿qué tamaño sale del...? No sé el tamaño, no sé la longitud, no me acuerdo, o sea, seguro lo sabía, no me acuerdo, 50 y... No me acuerdo, no te voy a decir un número porque no me acuerdo. Me acuerdo del peso, es 1.4 kilos. No, pero llega a la casa, me refiero a cuando llega a la casa. Bueno, finalmente le dan el alta. Cuando le dan el alta. Llega? Ay, ahí me pillas, no sé. Bueno, pero ya a propósito claro, era una palma, quizás, o sea, mi antebrazo, del tamaño de mi antebrazo. Esto. Claro, mi antebrazo. Claro, porque en el interim, mientras estaba en el hospital, Beli, ¿qué hacía? ¿Lo amamantaba igual o le daba la fórmula en ese tiempo? No es fórmula, es leche materna. Es leche materna, ya. Pero con biberón. Diferido, claro. Ya, claro. Ok, vale. O sea, y lo que hacen es que hay un banco de leche materna, entonces mamás que donan, al principio le dan la leche materna donada, que tiene muchas de las cualidades de la leche materna, pero como pasó por congelación, tiene algunas cosas que se pierden, pero bueno, Claro. o sea, dadas las circunstancias es lo mejor. Si el niño no genera ningún tipo de alergia al lácteo, a la leche, a esos lípidos, entonces no, o sea, se le pueden dar la leche materna
donada. Y Beledy, por su lado, se Se extraía. estimulaba la mama para producir ella. Entonces, cuando nosotros nos los dan, Beledy lo que hacía era que se lo sacaba, se sacaba la leche, se lo dábamos en un teterito y entonces, bueno, hubo muchos meses, yo creo que como hasta abril más o menos, de enero a abril, que nos turnábamos 6 horas y 6 horas. Entonces yo estaba con el bebé 6 horas y luego Beledy 6 horas. Entonces eran 6 horas en el día, o sea, de 6 a 12, ponte, estaba yo de 6 a 12 y luego ella estaba de 12 a 6 y luego yo estaba de 6 a 12 y luego ella así. Y entonces nuestros días eran 2 turnos. 6 horas con el bebé, 6 horas sin el bebé, 6 horas con el bebé, 6 horas y así. Claro, Hasta también que para poder empezó a descansar. amamantar, que eso fue más o menos en abril. En abril ella se puso el protector de pezón y empezó poquito a poco a hacer que, porque el protector de pezón, había un protector de pezón que se parecía mucho a la tetilla del biberón, pues. Entonces, un poco la transición, ¿no? Buscando Claro. cómo lográbamos la transición. Bueno, no sé, esos detalles a lo mejor se lo pueden preguntar a ella. Y hubo un día que Adrián dijo, ya no sé tomar biberón. Y fue conmigo además, entonces yo buscándole, darle el tetero y Que no y se calza, le no salía calza. por la boca y no chupaba. Y era, ¿pero qué es Quería esto? la- Le digo a quería Beledy que teta. se suponía que estaba descansando porque no eran sus 6 horas. Le digo a Beledy, no está comiendo, o sea, y ella, coño, déjame que me lo pegue. Y ese Tal día cual. comió y ya. Ese día fue muy gracioso porque nos vimos a la cara, Beledy y yo, y sin decirnos nada, nos dijimos, oh, fuck. O sea, porque Claro. todo iba a cambiar, pues, porque ahora ya Claro. era ella. Era Claro. ella con el bebé. Exacto. Ya yo no podía quedarme con el bebé 6 horas, no, o sea, porque ahora Adrián comía cada 45 minutos, Claro, ya empezaba la libre una hora. demanda. Claro, quedaba Entonces, libre de claro, demanda. ahí, pero fue, no sé, fue como me vio ella así como, no, claro, estábamos trabajando porque ese momento llegara y cuando llegó, bueno, pues sí, no sabíamos Claro, que... porque quita ciertas flexibilidades que tenían o que venían de alguna manera disfrutando. ¿No? Juan, pero Por lo tu menos eso pregunta, descanso. no, los descansos, claro, y ella no tuvo descanso sino hasta hace un año más o menos, o sea, Claro. la primera noche, nosotros nos vacunamos, la primera noche fue el 31 de diciembre y nosotros nos vacunamos con la tercera La tercera vacuna dosis. contra el COVID. Mm. Nosotros pensamos, bueno, vamos a vacunarnos antes que nos den Adrián, pues, para no estar, ¿sabes?, hecho un coleto con Adrián en la casa. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Que nosotros nos vacunamos esa mañana, el 31 de diciembre, y cuando llegamos al Que se hospital, enfermaron. nos dicen, hoy se quedan con el bebé. Entonces, el hospital tenía una habitación donde tú te podías quedar ahí con el bebé y si necesitabas algo, hablabas con las enfermeras y tal. Fue horrible, fue una noche horrorosa que yo no entiendo cómo, o sea, Adrián sobrevivió porque los dos estábamos con 40 de fiebre, Claro, dolor pero el de efecto cabeza. adverso. Claro, nos dio Claro, un mini COVID claro. Sí, esa noche por la reacción sí, la contra reacción de el la contra el vacuna. shock, Sí, a mí me contra la pasó también cuando vacuna, me puse la pero tercera nos dosis. tumbó, Hayden. O sea, nos tumbó Sí, mal, muy mal, muy mal, muy sí, a mal. mí también Estábamos me muy tumbó. mal Fue con el feo. bebé ahí, que casi no lloraba, o sea, era una cosa, y bueno, claro, entonces, claro, en la mañana siguiente no podíamos darle de comer, nos sentíamos muy mal, o sea, yo tenía dolor en la cadera, pero como si me hubiese atropellado, no sé, un camión, y me dio, fue por la cadera, y bueno, horrible. Entonces, la mañana siguiente le decimos al doctor, a ver, nos vacunamos ayer y ayer nos sentimos tan mal que no estamos listos, o sea, no le pudimos dar bien de comer, no le pudimos sacar bien los gases, o sea, estamos muy mal. Y el doctor nos dijo, bueno, mira, hoy les toca otra vez porque es que el bebé está listo. Ahora ustedes son los que tienen que estar listos, pero el bebé está listo, o sea, se lo pueden llevar ya.
Entonces nos quedamos esa noche, el 1 de enero. Tuvimos algunos problemas para alimentarlo y lo que hicimos fue que lo pusimos en su cunita y lo llevamos a donde estaban los demás bebés, que ahí estaba una enfermera. Las enfermeras en ese hospital de noche suelen ser las enfermeras como más experimentadas porque es una enfermera contra 20 niños. Entonces son como señoras de 60 años que tienen 40 años haciendo lo mismo y casi que, ¿sabes? Le dan de comer a 3 niños a la vez y tienen solo 2 manos. Es una cosa absurda. Y lo muy bonito de esa señora fue que como por 45 minutos, a pesar de que, bueno, o sea, están hasta arriba de trabajo y estaba sola, se sentó con nosotros mira, así se le da de comer, así se le sacan los gases, así todo, ¿sabes? Todo muy, muy personalizado. Porque hasta ese momento era como que, no, tú darle de comer y como que tú vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo. Pues muy lo que le pasa a cualquier papá cuando tiene un niño, como les pasó a ustedes, pues que, bueno, me voy dando coñazos y voy aprendiendo. Pero nosotros necesitábamos aprender esa noche ya, o sea, salir bien. Ese fue su curso prenatal. Claro. Y entonces, bueno, esta señora, de verdad, que se quedó con nosotros y nos ayudó bastante y la recuerdo con mucho cariño porque mucho gracias a ella fue que pudimos sacar a Adrián. Al siguiente día fue como, listo, bien, chao. Y a las 9 de la mañana ya estábamos con Adrián en el carro, camino al apartamento. Bueno. Pues... Mira, no, fue sin duda todo un desafío. Mira, ¿y cómo es hoy Roberto como papá? ¿Cómo soy yo como papá? Exacto. A mí me gusta mucho la paternidad. Me lo estoy tripeando muchísimo. Tiene sus retos. Adrián, aquí le dicen a los niños de 3 años teenager, porque, claro, o sea, son niños con muchas emociones y emociones muy grandes, pero no tienen las herramientas para lidiar con esas emociones, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le untas la mantequilla de maní del lado que no es del cuchillo, es como, oh, por Dios, o sea, cae Troya. O sea, es una cosa, Antonieta unos está igual. llantos, unos alaridos, pero ¿cómo me hiciste esto? Y papá no me quiere, y es como, pero ven acá, o sea, tienes la panqueca y tienes la mantequilla de maní, o sea. A él le gusta mucho la ricota, y la ricota viene, por la razón que sea, siempre cuando tú la abres nueva, viene con un huequito, o sea, como que el centro, como que colapsa el centro de la ricota y viene con un huequito. Yo no sé si fue con la mamá, con los abuelos, quién carajo le dijo el huequito de la ricota. Entonces, claro, cuando me ha pasado que estoy dormido en la mañana, le abro la ricota, se la sirvo y que no le enseñé el huequito de la ricota, o sea, y es... No puede ser. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué calamidad es esta? A mí me pasó anoche, yo estaba aquí en la cama con Dagne, yo estaba en el computador, estaba como leyendo, y oigo que Meru se despierta y me está llamando. Y yo salgo, voy al otro cuarto, que papá, quiero agua. Y yo, claro, hijo, vamos a buscar el agua. O sea, lo abrazo, lo contengo, y él se para y vamos a buscar el agua. Y de repente, mágicamente, y él ya no quería agua, él ya no quería nada, así un escándalo. Dagna se paró, fue y lo contuvo y se acostó con él, hijo, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y, pero si querías agua, íbamos a buscar el agua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es horrible. A mí me está pasando lo mismo con Antonieta, o sea, pero con ella es con la ropa, que ella se quiere poner la ropa que quiere, o sea, no es la que... Entonces puede ser que a lo mejor ahorita con el frío que está haciendo ella quiere ponerse vestidos de verano. Y es un peo literal, porque es una pelea por el tema de que Antonieta no te puedes poner vestido que está haciendo frío, mi amor. No, weón, es un escándalo como que si la estuvieran matando. O sea, yo creo que los vecinos dirán, no, estos padres irresponsables están golpeando a esta niña. Vamos a llamar a la policía. Vamos a llamar a la policía. Sí. Aquí le llaman eso, teenager. O sea, es como... Pero mira, más allá de eso, yo estoy haciendo mis memorias. Y eso lo tengo muy claro. Y yo estoy haciendo mis memorias. Y ahorita estoy trabajando porque esto no lo va a recordar él, por más que
en temas de crecimiento y tal, son muy importantes los primeros 3 años y todo lo demás, pero él no lo va a recordar. Yo no recuerdo mis primeros 3 años, pero es algo que yo sí voy a recordar. Claro. Y está haciendo todo el esfuerzo por pasar la mayor cantidad de tiempo con él, hacer las cosas que a él le gusta. O sea, yo estoy haciendo mis memorias, intentando, ¿sabes? Estar muy presente en los momentos importantes, que a veces los momentos importantes son simplemente la primera vez que te recuenta su día, ¿sabes? Claro. Esa primera vez que tienes esa conversación en la que te das cuenta, epa, se bajó se descargó una actualización, sí, se descargó una actualización y me está contando su día sin que yo se lo pregunte, pero sabes que esos momentos mi memoria es muy mala y es como una preocupación que yo tengo todo el tiempo de esos pequeños raticos se pasen mucho para yo poderlos recordar, ¿sabes? Si yo no puedo recordar el detalle. Pero no los escribes, no los escribes. No, Como que hoy, no los escribo. Okay. A lo mejor debería. Lo que he hecho es mucho tomar fotos y videos. Eso. Tengo como un álbum en Google Fotos con los abuelos, porque bueno, también está todo el tema de que los abuelos no están aquí. Entonces, por ahí hay mucho de la primera vez que caminó, la primera vez que gateó, la primera vez que no sé qué. Pero luego hay otras cosas que siento que si saco un teléfono, rompo el momento, ¿sabes? O sea, si lo estoy durmiendo, claro. Todavía nosotros lo dormimos y nos acostamos con él para dormirlo. Nunca le hicimos sleep training ni nada por el estilo, sino que un día sí, un día no, me toca dormirlo a mí o le toca dormirlo a la mamá, y cuando nos toca es acostarnos con él, leerle los cuentos, hablar. Yo hago mucho rough play con él, lo tiro, lo saco, le hago cosquillas, lo volteo, no lo dejo, se quiere sentar y no lo dejo, o sea, joderlo mucho físicamente, pero eso también como que yo siento que él descansa mucho mejor después de esos ratitos hay gente que dice que es recomendable hacer esos juegos. Sí, yo he visto que es recomendable. Pero si así no fuese recomendable, yo soy mucho de eso, yo soy mucho de joder. O sea, si jodo a la mamá así, imagínate ese niño, o sea, es como un parque de diversiones. O sea, sí, por eso te digo que yo estoy haciendo mis memorias, pues, es como, sí, claro. Verlo a él frustrado de, papá, basta, déjame hacer lo que quiero hacer. Y después se sienta y me dice así, como me ve, se sonríe y me dice, ¿again? Como dale, es como, ay, sí, o sea, lo adoro, o sea, es una cosa, pero lo que intento es que eso se repita mucho para poderlo recordar, ¿sabes? Cuando esté, no sé, en la casa en el ancianato y, ¿sabes? Quiera recordar algo, poder recordar esos raticos con él, pues, ¿no? O sea que hoy en día tú no has notado nada, o sea, lo consideras ya que te sigue evolucionando normalmente, no hay nada, ninguna secuela de ese. No, nunca la hubo. A ver, que nosotros seamos conscientes, hay cosas que pueden salir cuando en la pubertad, ¿sabes? Pero hasta ahora nunca ha tenido nada que se explique con el ser prematuro. Como que pueden notar en la pubertad que... Bueno, a lo mejor superpoderes, pues, y entonces un X-Men. Mira, tenemos que ir cerrando. Mira, tenemos que ir cerrando porque la conversación está buena, pero se extendió un poco más de esto, creo que de lo normal. Pero te quería preguntarte algo, el tema de los idiomas, ¿cómo están haciendo? ¿Le hablan en casa en español o es full inglés? ¿Cómo están haciendo ese ejercicio? En casa le hablamos en español. En casa le hablamos en español, hay un esfuerzo por hablar en español. Él no ve tanta televisión, no está viendo tanta pantalla, pero las cositas que ve, cuando las ve, se las ponemos en español latino o español ibérico, da igual, español. O sea, intentamos que en casa sea en español, pero afuera es en inglés. Y nos pasa que, por ejemplo, ayer fuimos a un cumpleaños y bueno, estábamos todos hablando en inglés y se me hace raro hablarle a la mamá del cumpleañero en inglés y luego a Adriana en español. Entonces, además están los otros niños, están otros papás. Entonces, cuando estamos interactuando con otros papás o con otras personas, otros seres humanos, suele ser en inglés. Yo creo que él ya lo entiende. Él ya entiende
que hay momentos para el español, hay momentos para el inglés, pero bueno, estamos aprendiendo. O sea, él está aprendiendo también a comunicarse en los dos idiomas y nosotros estamos aprendiendo a ver cuáles son los momentos, ¿no? Claro, exacto. Yo tenía una pregunta, bueno, que quizás para cerrar el tema, era el sistema de salud allá es público, es como en Inglaterra o es un seguro privado. Es público, o sea, tienes opciones públicas de sistema de salud, pero también tienes opciones privadas. Puedes tener un seguro privado, y bueno, eh, en algunos casos es mejor y en otros casos no, pues, o sea, el seguro privado suele ser más costoso, eh, pero el seguro público está bien. ¿Qué O fue sea, su caso? Y fue, bueno, según tu en cuenta, nuestro caso fue privado. En nuestro caso fue y No, fue privado. perfecto, no hubo problema, porque es que el tema lo del cáncer de Carla fue un dolor de cabeza, pero en el caso de ustedes, bien. Eh, ahora que lo ves desde el futuro, bien, pero sí, nosotros tuvimos por lo menos la relación con las enfermeras. Acuérdate que nosotros teníamos que pasar mucho tiempo en estas salas como de observación y ahí claro, tienes que lidiar todo el día con enfermeras y había enfermeras que estaban mal de la cabeza, o sea, enfermeras que ya no era un tema del sistema como tal, sino que habían enfermeras que eran muy antipáticas, o habían enfermeras, o sea, una enfermera hizo llorar a Beledy, o sea, hacerla sentir mal como mamá, ¿sabes? Y es como, pero, ¿qué es esto? Entonces, claro, claro, las frustraciones de ellas como empleadas públicas muchas veces las proyectan en uno, porque a mí me acuerdo que una vez con esta misma enfermera, ya yo sabía que le había hecho pasar un mal rato a BLD y se la tenía como la tenía vista. Y mi mamá me preguntó algo y yo nada, saco el teléfono. Yo, hasta el día de hoy, yo intento no tener el teléfono encima cuando estoy con Adrián. Y en ese momento era igual. Pero ahí veo el mensaje de mi mamá, le tomo una foto a Adrián y se la mando. Entonces la enfermera me dice, ¿tú sabes lo que pasa con los bebés prematuros cuando tienes un teléfono cerca? Y yo, no, ¿qué pasa? Bueno, googléalo, averígualo. Y yo fui Pero como que, no, qué a grosero. mí no me vas a hacer eso. O sea, si tú me quieres dar una información y con toda la seriedad y en inglés, y tú a mí no me vas a hacer este jueguito conmigo, no. Si tú me quieres dar la información, me la das. Si me quieres jugar aquí a la trivia, no sé qué, lo hacemos con otro tema, pero, o sea, no. O sea, ¿qué sabes tú que yo deba saber? Y si tú Claro, no sabes nada que yo deba saber, no me digas nada. O sea, claro. no te estoy preguntando, tú eres la que me está diciendo a mí. Este jueguito trivia conmigo, no. Y bueno, entonces, no, bueno, claro, empezó con todos unos temas ahí conspiranoicos y tal, que si las ondas microondas. Y yo, bueno, ok, gracias por la información, veré más, gracias. Y bueno, hasta ahí, pues. Yo igual no uso el teléfono, o sea, en ese momento intentaba no usar el teléfono, pero a ver, la otra microondas, si es microondas, está dentro del pantalón, e igual le afecta al niño, o sea, la onda microondas no es como que, la ropa no. Pero bueno, en fin, o sea, Sí, sí, había sí. mucho tema con los empleados, movieron a Adrián varias veces de sala, entonces nosotros estábamos por seguro privado y se suponía por seguro que a nosotros nos iba a tocar una sala más pequeña, una sala de observación, pero de 4 o 5 niños, y la mayoría del tiempo la pasábamos en la sala grande, que era una sala como de 30 bebés. Entonces, claro, Claro, ahí la enfermera, por eso era que no sabíamos darle de comer, porque la enfermera era como que tú dale, ¿no? Y se iba con el siguiente. Entonces, claro, sí, pero no, ¿no? O sea, Roberto, para terminar, ¿qué crees que ha sido como a lo que te has aferrado más o lo más importante para ti desde ese noviembre en el que empezaron a pasar cosas inesperadas? Beledy, por supuesto, la mamá, y la familia, ¿sabes? Esa idea de ese momento que él me agarra el dedo es algo que mantengo conmigo, pues. Y por eso esa insistencia de mi parte de hacer memorias, de intentar recordar esos momentos, porque yo sé que si tengo vida, quiero quedarme con eso, pues quiero quedarme con
con la idea de familia, con la mamá y con Adrián y con esas memorias de cuando él era pequeñito y yo era el más rápido, el más grande, el más simpático. Eso va a cambiar, o sea, cuando sea adolescente ya será papá, déjame en paz, porque yo fui así. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi papá murió en el 2008 y yo hoy no recuerdo su voz. Y eso a mí, yo no quiero olvidar a Adrián, ¿sabes? No quiero olvidar esto. Claro. Es algo que tengo muy presente. Entonces, bueno, es parte de ese camino, ¿no? Lo que aprendí con la pérdida de mi papá y lo que quiero hacer y lo que quiero hacer yo, pues, en cambio. Sí. Hay algo muy bonito que estaba buscando una conversación que tuve yo contigo creo que esto fue 2022. Y quiero ver si todavía lo sigues manteniendo. Estaba yo en ese momento, creo que sí, estaba recién nacido Antonieta porque era, no, mentira, estaba todavía en embarazo, Yo me 29 de acuerdo. marzo del 2022. Roberto me escribe, estábamos hablando y Roberto porque justamente yo te había escrito en ese momento porque ahí fue que me enteré de todo lo que había pasado con Adrián, entonces creo que en ese momento fue que comenzamos a hablar. Entonces tú decías, bueno, men, la verdad es que ser papá es burda de solitario, todo el mundo pregunta y está solo pendiente de la mamá y el bebé, así que cuando quieras hablar de cobertura, cuenta conmigo. Hoy en día sigues manteniendo eso, o sea, Sí, sí, este sobre viaje todo para al ti, ¿crees que principio. al principio ya? Creo que hoy estoy más en paz con eso y Ya, viéndolo desde el futuro, creo que lo entiendo más, pero sí siento que no sé si es algo cultural o qué, pero se deja muy solo el papá porque la prioridad es la mamá y el niño. La prioridad siempre es la mamá y el niño. E incluso mi gente me preguntaba era por ella y por Adrián. Y muy pocas personas me preguntaron por mí. O sea, muy pocas personas me preguntaron cómo estás tú, cómo lo estás llevando. claro, Y claro. no culpo a nadie, de verdad, pero incluso cuando tenía esa conversación, siempre era como muy superficial, muy por encima, porque el foco es la mamá y el chamo. Claro. Y para uno también, ¿sabes? O sea, para mí mi foco era que Beledy y Adrián estuviesen lo mejor posible. Entonces, claro, hablar de mí era extraño, pero, pero sí estaba muy consciente porque había momentos en los que decía, wow, o sea, no es que, o sea, no he hablado con Beledy, porque Beledy los ratos que he estado despierta, lo que ha hecho es comer y ir al baño, echarse una ducha y luego lo que está es o con el bebé o durmiendo. Entonces, y tampoco estoy hablando con nadie porque, bueno, la gente, bueno, déjame no molestarlos porque tienen un bebé prematuro. Y cuando hablaba con alguien, a lo mejor con mi mamá, con mis hermanos, era acerca de Vélez y de Adrián. Claro. Entonces era como, wow, tengo tanto tiempo que no hablo de mí. Claro. Porque nadie pregunta y porque yo tampoco tengo con quién, o sea, sí, es bastante solitario. Yo considero que es bastante solitario. Sí, sí. No, Es algo que lo bueno es que, creo que es parte del espíritu de tener estas conversaciones, es sí, que y por podamos eso lo valoro primero tanto. hablar entre nosotros sobre esto. Porque Claro. por supuesto Sí. que la prioridad es el bebé y ella. Sí, sí, O sea, eso no se pone en discusión. Pero sí Todos que, sentimos lo mismo. Yo también me oye, sentí solo. que podamos tener un espacio para hablar de nosotros, de cómo vemos nosotros que ellos son la prioridad y cómo estamos transitando este camino, principalmente de acompañamiento y de crear memoria, como tú dices. Sí, yo creo que sí. Además que, y yo también siento que nuestra generación es una generación de papás mucho más presentes y eso a lo mejor hace que esta preocupación que tenía yo por sentirme muy solo, a lo mejor mi papá no la tuvo. Y no porque haya sido una mala persona, sino porque en su momento era una responsabilidad de la mamá y él seguía trabajando Claro. y en el trabajo estaba con sus amigos y no sé qué. Y entonces era como que el mundo se seguía moviéndose adelante y no se esperaba de él estar tan involucrado. En mi caso, me da igual si la gente espera o no espera que yo esté involucrado, yo lo quiero estar, pero en lo que lo estoy, ¿sabes? Hay completamente un desapego de mí, de mí Claro. mismo y ya no Claro. ya
no estoy ni siquiera yo pensando en mí. Y después cuando hablo con la gente, mi gente, muy pocas personas están pensando en mí. O sea, el foco es el niño y la mamá. Y aunque son el foco, y eran mi foco y lo siguen siendo hoy, sí estaba muy consciente. Yo, bueno, no sé, a lo mejor pienso demasiado las cosas, pero yo sí estaba muy consciente de, yo tengo mucho tiempo que no hablo de mí, ¿sabes? Tengo mucho tiempo que no, o sea, que no, Que no digo veo cómo una me siento. comiquita, que Claro. que no, ¿sabes? Que no veo algo que me guste, que no hago algo que me guste, que no, o simplemente que como no me reviso a mí mismo, ¿sabes? Yo, Claro. no sé, esa introspección, no había tiempo de eso y tampoco nadie preguntaba por eso, no sé. Pero sí, yo creo que estos espacios son bastante valiosos porque sí creo que hay un cambio generacional y ahora hace falta que hayan estos espacios para saber cómo lidiar con eso, cómo estar presente Claro. y cómo lidiar con esa soledad bueno, porque es que, a ver, yo entiendo que la mamá muchas veces se siente sola porque estar con el niño tanto tiempo no es suficiente, no es un adulto con el que quien estés hablando. Y es una soledad desde otro punto de vista o algo parecido, pero pareciera que hablar de la soledad del papá es como la gente te escucha y es como, pero qué vaina más rara me está diciendo esto. Claro. ¿No? Claro, ¿Sabes? sí. Creo que hay que comenzar a naturalizar esas conversaciones que también son importantes, ¿cachai? Sí. Saber cómo se siente el papá, ¿no? Sí, porque lo vive de una forma distinta, ¿cachai? Y también atraviesa distintas emociones que yo creo que también es importante como poderlas verbalizar y decir cómo te sientes. Sí, pero sí. Gracias, Roberto, Robert. muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Qué bueno hablar contigo. A veces hace falta esto, como juntarse con los amigos y como actualizarse, Sí, como ¿verdad? conversar, como... Sí, creo que nunca habíamos tenido esta oportunidad y creo que bueno que al menos estos espacios nos los permiten. Sí, a mí, sí, muchas gracias por invitarme. Sigan con el proyecto. Yo lo he escuchado todos los episodios. Hago que Vele y los oiga también, porque no sea yo el que se le diga las cosas, sino que, ¿sabes? Porque y que, mira, pero Juan piensa lo mismo que tú. Ajá. Ajá. Y sí. Vale. Y bueno, y si en algún momento quieren hablar de otras cosas, también estoy aquí. Claro que sí. Vale, buenísimo. Sí. Gracias, Robert. Niñito. Bueno, gracias a todos. Recuerden siempre compartir este contenido. Lo pueden Comenten qué en les gusta, qué les interesa. Comenten, dejen ahí los temas que les gustaría que conversemos. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales y bueno, ahí vamos a estar compartiendo estos contenidos y otros tantos también. Así que estamos hablando hasta un próximo episodio de Jardín de Papá.